We are joining young people from across the world. Los medios digitales y las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental para la propagación de información y para el intercambio de opinión de amplios sectores de la sociedad. Los posteos, reposteos, comentarios, memes y hasta los chistes en las redes exponen la manera de pensar de los usuarios, sus ideas y sus creencias. Gran parte del debate público contemporáneo se lleva a cabo en el espacio virtual, y el diálogo político no es la excepción. Los dos triunfos de Obama como presidente de los Estados Unidos, primero en 2008 y luego en 2012, son considerados como las primeras elecciones en la historia en que la comunicación política a través del Internet y de las redes sociales jugó un papel decisivo en el resultado final. Los medios digitales impulsaron la creación de un electorado más atento al diálogo, más vigilante de su entorno político y más participativo en las urnas. Todo presagiaba que la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos significaría su consolidación como vehículo político. Y así fue, pero no exactamente de la manera esperada. She's supposed to fight all of these different things, and she can't make it 15 feet to her car. Give me a break. En 2016, tanto la inesperada victoria de Donald Trump como el plebiscito que favoreció la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, confirmaron el papel determinante de las redes sociales en la vida política. Pero, al mismo tiempo, sacaron a la luz estrategias y formas de interacción en línea que destaparon una cara muy poco positiva del entorno político virtual. Give me a break. She's home resting right now. She's getting ready for her next speech, which is going to be about 15 minutes, and it's going to be... Las benditas redes sociales. En el año 2016, el diccionario Oxford nombró a posverdad la palabra del año. La elección de Trump y el Brexit hicieron que su frecuencia en las redes como trending topic aumentara en un 2000%. Posverdad es el término con el que se ha logrado calificar buena parte del complejo fenómeno que condujo a ambos inesperados hechos políticos. Sucesos que se caracterizaron por la constante manipulación de información, por las noticias falsas, las opiniones tremendamente polarizadas del electorado y por un voto ciudadano visceral, emocional, que pareció evadir el uso de la razón o la lógica. Según el diccionario de la lengua española, la posverdad es una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y actitudes sociales. Es decir, cuando sustituimos los hechos o los datos verdaderos por otros falsos. O cuando los modificamos o interpretamos engañosamente para manipular a la audiencia, utilizando una fuerte carga emotiva para alejarla del pensamiento crítico y la búsqueda de información veraz. En la decisión ciudadana que condujo al Brexit, por ejemplo, no importaron las advertencias de los expertos sobre el impacto económico negativo que tendría salir de la Unión Europea. Entre los votantes predominó la creencia en noticias falsas. Durante 2016, Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, fue el principal promotor del Brexit. Let's do this.
Para promover el referendo, Johnson viajó por todo el país en un autobús rojo con grandes letras donde se afirmaba que la Gran Bretaña pagaba a la Unión Europea 350 millones de libras a la semana y que en caso de llevarse a cabo el Brexit, se ahorrarían todo ese dinero para emplearlo en el Servicio Nacional de Salud. Aquel fue el argumento decisivo para que la mayoría votara por la salida. Is Boris Johnson for or against Brexit? Boris Johnson is for Brexit. Does Brexit happen on Friday? Brexit happens on Friday. Definitely. 31st. Suena muy bien, ¿no? Imaginen todo ese dinero para ayudar a la población local. Johnson incluso prometió que con eso se construiría un hospital a la semana. Magnífico, ¿no? Si no fuera porque era una mentira, de principio a fin. La Gran Bretaña nunca dio 350 millones de libras semanales a la Unión Europea. En realidad, aportaba 280 millones, y aunque suena mucho, aquel número se infló casi un 30%. Además, hay que tomar en cuenta que también recibía estímulos económicos y apoyo material a cambio, es decir, no solo era un gasto. It's a disputable piece of advice. His challenge is to prove that that is wrong. In the middle of a stormy night, pro-Remain protesters projected their message onto Buckingham Palace. 3 años después, Johnson admitió que aquella cifra era errónea, pero ya era demasiado tarde. La salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea estaba en marcha. Whilst Remainers jeering and Brexiteers cheering at the gates, he was driven into Downing Street. Boris Johnson's first address to the nation as Prime Minister. Y bueno, la crisis económica en la que entró la Gran Bretaña después del Brexit no solo impidió que se abonara capital a los fondos del Sistema Nacional de Salud, sino que provocó el desplome de la libra frente al euro, empeorando la situación financiera del sistema británico de salud. £10 billion a year net to Brussels. But the battle bus claimed that Britain sent £350 million. Este es un caso claro en el que para convencer a la ciudadanía, una campaña política sustituyó los hechos reales por unos hechos alternativos. Así como posverdad fue la palabra del año en 2016, en 2017 en Alemania se nombró a hechos alternativos la peor expresión del año. La frase fue utilizada por primera vez por Kellyanne Conway, consejera de Trump, para justificar que su administración hubiera dado una cifra comprobablemente errónea sobre el número de asistentes a la toma de protesta del presidente. Afirmaron que habían asistido más de 1 millón de personas, cuando en realidad la cifra no sobrepasaba los 300,000. La expresión, a pesar de los cuestionamientos y burlas que generó, se siguió utilizando con frecuencia. Resultó útil, ya que Donald Trump ha pasado a la historia por ser uno de los políticos que más hizo uso de afirmaciones falsas o engañosas, tanto antes como durante y después de su mandato. Un reporte del Washington Post contabilizó 30,573 durante su carrera política. She's supposed to fight all of these different things, and she can't make it 15 feet to her car. Give me a break. Aunque parezca increíble, los hechos alternativos algunas veces resultan incuestionables, a pesar de alejarse de la verdad. Terminan por justificarse gracias a las emociones que generan. Así ocurrió tanto en el triunfo de Trump como del Brexit. La estrategia en ambos casos fue apelar al sentimiento patriótico y nacionalista de los votantes. Temas con una alta carga emocional, especialmente en países donde los migrantes son vistos por algunos sectores como competidores por las plazas de trabajo. Explotando estereotipos discriminatorios, Trump prometió construir un muro que impidiera a los bad hombres mexicanos, violadores y narcotraficantes entrar a su país.
y el Brexit se promovió con una protección de la identidad británica. La separación de la Unión Europea era una oportunidad para controlar las fronteras y, por lo tanto, a los migrantes. Aquellas propuestas tristemente vigorizaron el discurso de odio de grupos pertenecientes a la extrema derecha, con la consecuente polarización de la sociedad y una escalada de violencia. Si consideramos que las noticias falsas y la desinformación jugaron un papel importante tanto en el triunfo de Trump como en el Brexit, ¿podemos decir que el fin justifica los medios, tal como lo anotó Napoleón en su ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo? La manipulación de información o el uso de información falsa para justificar actos políticos creando hechos alternativos no es novedad, como ocurrió en la Segunda Guerra del Golfo de 2003 o las supuestas armas de destrucción masiva. Entonces, si algunos políticos transforman los hechos para convencer a los ciudadanos, ¿no es la posverdad simplemente una mentira? ¿Qué es lo que las distingue? La posverdad tiene un ingrediente más en la ecuación, que hace que la manipulación política tome un nuevo sentido: el Big Data. Diego, eres historiador y estás haciendo el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, y el año pasado escribiste un ensayo sobre las fake news y el oficio del historiador. Entonces, quisiera preguntarte, que nos platicaras un poquito, ¿cómo ves tú, qué papel están jugando las fake news en la vida política contemporánea? Pues justamente creo que para responder la pregunta habría que revisar que la política contemporánea hoy está en crisis. Viéndolo desde un enfoque histórico, este sistema político pues es heredado de una convicción muy fuerte desde hace 200 años por lo menos, en donde al ya no tener a figuras divinas o entes superiores que nos guiaran en cómo gobernar, el hombre tuvo la convicción de que podía ser un ser racional y gobernarse por sí mismo. Y hoy lo que vemos es que justo este sistema político pues está en crisis, que los grandes problemas mundiales, ¿no?, que son compartidos por todos los países, la crisis migratoria, la crisis ecológica, por supuesto, ¿no?, con sus temas más acuciantes como el cambio climático o la escasez de recursos, el aumento de la desigualdad, la violencia contra muchos sectores de las poblaciones, son temas que no hemos podido resolver políticamente con este sistema, y que justamente las fake news actúan como una herramienta poderosísima, en primer lugar para desviar la atención de estos grandes problemas, pero tal vez una cosa que es más grave es que justo instrumentalizan estos problemas para soluciones, digamos, acotadas o para beneficio de unos cuantos y en detrimento de las mayorías sociales, ¿no? ¿Cómo sería esta instrumentalización? Pues justamente, bueno, hay un primer tema que es la desviación hacia otras problemáticas o hacia otras noticias, pero la otra es, digamos, vehiculándolos hacia, por ejemplo, discursos de odio, con la xenofobia hacia los migrantes, hacia el distinto. Podría haber, digamos, también una suerte de instrumentalización hacia, digamos, el vaciamiento democrático de los discursos, ¿no? Hoy ya no importa tanto el contenido de los programas políticos, como gobernar, por ejemplo, sino cómo se exhibe en las redes sociales y quién es el que logra despertar más emociones en la audiencia, ¿no? El pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo, el me enoja o el me entristece, pues son reacciones que apelan mucho a lo melodramático, pero que en realidad no están construyendo
pues, programas más amplios para los grandes problemas sociales que tenemos hoy en día. Sí, y en ese sentido, ¿representan un riesgo para la democracia? Pues justo como comentaba en la pregunta anterior, yo creo que el riesgo más grande es que la democracia se vacíe de contenido. Si vemos pues, los grandes escándalos por los cuales las fake news se han hecho famosas en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Cambridge Analytica, vemos que en donde están jugando un papel fundamental es en las elecciones, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, en el Brexit, en el referéndum por la paz en Colombia y en muchos otros casos, en donde actúan en contextos democráticos aparentemente, pero lo que hacen es, digamos, desvirtuar a la democracia en el sentido que ya no se están discutiendo programas, sino quién logra increpar de una manera más altisonante en medios o a la propia población. Y justo entre las poblaciones diría que está el efecto más grave, que es la simplificación de lo político, de las soluciones que podemos tener, y una cosa que ya es casi de involución del ser humano, la capacidad que tenemos de atención hacia los discursos, de poder generar pues, ideas abstractas que son necesarias para pensar la sociedad. Creo que eso, conforme el uso desmedido de redes sociales y la infodemia que han producido las fake news, está alterando de manera muy importante el sistema democrático. Sí, pareciera que de pronto el Big Data se convierte como en el gran elector o en el gran conductor del pensamiento de las mayorías, ¿no? Claro. ¿Qué es el Big Data? O más bien, ¿quiénes son los actores que lo están instrumentalizando, ¿no? Este acrónimo que se ha hecho, ¿no? El GAFAM, Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Los grandes gigantes del Big Data, pues son justamente las grandes corporaciones que están usando nuestros datos para vendernos cosas, ¿no? En primer lugar, pero también para manipular las emociones y las convicciones de las personas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el gran riesgo, ¿no? O el gran hermano podría ser que justamente estas grandes corporaciones tomen un papel relevante y sin ningún tipo de freno, ¿no? De legislación que acote su poder y que hagan, pues sí, un vaciamiento de la voluntad popular y todo sea un tanto manipulación o uso de los datos que estamos produciendo para generar efectos políticos perversos. Pues muchísimas gracias, Diego. El Big Data no sirve únicamente para atraer clics o para vendernos productos. Se utiliza también para filtrar el tipo de información que nos llega en línea e incluso manipular tanto las noticias como nuestra opinión sobre estas, como ocurrió en el caso de Cambridge Analytica y su mancuerna con Facebook en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. En marzo de 2018, el New York Times y The Observer publicaron que la consultora política inglesa Cambridge Analytica había accedido a todos los datos de 87 millones de cuentas de Facebook, algo así como un cuarto de la población entera de Estados Unidos. Cambridge Analytica no era cualquier empresa. Esta firma prestó servicios a la campaña presidencial de Donald Trump. Los datos de esos millones de usuarios se utilizaron ventajosamente para convertirlos en el blanco de un bombardeo de información a la medida de cada individuo, favoreciendo la campaña del candidato republicano. Cambridge Analytica dedujo a partir de los datos robados cuál debía ser el contenido, tema y tono de los mensajes para cambiar la forma de pensar de los votantes. Pero además, la compañía no solo envió publicidad personalizada, también desarrolló noticias falsas que luego replicó a través de redes sociales, blogs y medios. La manera en la que se tuvo acceso a tal cantidad de datos es sorprendente y nos muestra que no estamos exentos a ser presas de la venta de información. ¿Alguna vez has hecho las pruebas de Facebook del tipo de ¿qué tipo de perro serías si fueras perro? O ¿cuál es tu compás político? O averigua qué tipo de personalidad tienes. De esas que te piden compartir tus datos antes de darte la respuesta. La verdad, son muy divertidas.
Pues este escándalo inició con un test así, llamado Esta es tu vida digital. Aquella prueba era originalmente una aplicación independiente a la que accedieron 280,000 personas, pero su creador la vendió a Facebook. Una vez en la red social, la aplicación fue bajada por una cantidad similar de personas, y aquí va lo interesante. La prueba obtenía acceso total a los datos de los que la contestaban, pero también entraba a los datos de sus contactos, y de los contactos de los contactos, y de los contactos de los contactos de los contactos, y así sucesivamente hasta que llegó a 87 millones. Como un virus. Tanto Cambridge Analytica como Facebook fueron perseguidas legalmente, pero no por falsear información o manipular a los usuarios, sino porque los usuarios no habían dado su autorización para que aquellos datos tomados de sus perfiles de Facebook se usaran con fines políticos. En cuanto aquella noticia salió a la luz, el valor de Facebook bajó en 7%, es decir, 37,000 millones de dólares menos. Y aquella red social, además, pagó una multa histórica de 5,000 millones de dólares. Y sí, Facebook cambió algunas de sus políticas de privacidad. Aún así, su influencia en el curso de la historia ya había ocurrido. El hecho de que las noticias que ves en tu pantalla esté personalizada y automatizada provoca que cada persona viva en su propia burbuja de información. En las redes sociales cada quien ve algo distinto. Vivimos en nuestros munditos. Y esta es otra de las características de la comunicación mediática contemporánea. El concepto de la posverdad, combinado con el de noticias falsas, ha dado lugar a preguntas que cuestionan las bases del periodismo libre e independiente. Hoy los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Se toma como verdad lo que encaja con el sistema de creencias de la audiencia sin necesidad de que la información sea verificada, y esto puede terminar haciéndonos creer lo que no es cierto solo porque nos produce una emoción con la cual nos identificamos. En este contexto, la prensa enfrenta numerosos nuevos retos, entre ellos, reconquistar la confianza del público y cumplir con su misión vital, que es contribuir a que la información que recibe la población sea confiable y verídica. Se ha vuelto muy importante que los medios puedan estar informando de forma inmediata sobre los eventos relevantes. Sin embargo, esa inmediatez no puede reemplazar el rigor periodístico. Los medios tienen que construir códigos que les permitan proteger mejor la integridad de la gente al tiempo que informan de forma rigurosa estos nuevos desafíos. Los periodistas en el ejercicio de su trabajo pueden verse expuestos a la violencia por parte de grupos criminales o sectores radicalizados. Su seguridad sigue siendo un desafío. Para que las y los periodistas puedan ejercer de mejor manera su labor, en primer lugar tienen que estar a salvo y tienen que trabajar en condiciones seguras. En segundo lugar, también deben tener acceso a la información que necesitan transmitir. Pero hay que recordar que en la era digital, todas las dimensiones que abarca la responsabilidad de la libertad de prensa ya no solo recaen en los medios y las autoridades, sino en todas las personas que tenemos acceso al Internet. Por ello, la importancia de ser críticos respecto a la información que recibimos, ya sea de redes sociales o de medios establecidos. Tenemos que ser muy vigilantes sobre qué difundimos y cómo lo difundimos. Esto incluye evitar los discursos de odio o los discursos discriminatorios, evitar promover la violencia y tener empatía con aquellos que sufren respetando su intimidad. Las redes sociales nos han dado la genial oportunidad para comunicarnos, para expresarnos, para transmitir información que nos parece importante, pero también nos dan una responsabilidad, y es la responsabilidad de cuidar a los demás. Finalmente, de lo que se tratan los derechos a la comunicación es de cuidarnos todos a través de la información. Así pues, nuestra visión del mundo se construye a partir de una mezcla de impresiones sensibles, creencias, hechos reales e información que puede ser verdadera o falsa. El exceso de información característico de la era de la posverdad, de hechos alternativos, múltiples verdades y polarización, tiene consecuencias fatales para las democracias. ¿Qué ocurre cuando nuestra supuesta libertad de pensamiento está manipulada por el Big Data?
En el discurso político actual, el de la posverdad, reina la subjetividad. Las opiniones modifican los hechos y no los hechos nuestras opiniones. La línea que distingue lo falso de lo veraz se diluye en el exceso de información. Y una vez que la verdad alternativa salió a la luz y se reprodujo, se queda como un eco en la población, sin importar que se haya comprobado falsa, y su efecto se vuelve real. Que sean los datos reales y el diálogo verdadero lo que conduzcan nuestras decisiones políticas. Tomemos las riendas de la historia con la cautela del entendimiento.